¿Cómo están? En el barro una vez más, aquí estamos con una visita muy especial, el senador nacional Mariano Recalde. La mayoría lo conocen, él fue titular de Aerolíneas Argentinas durante toda la gestión de Cristina, ahora es senador nacional por el oficialismo. Mariano, gracias por atenderme en esta tarde en el barro. No, gracias por la invitación en esta tarde de confinamiento. Desconfinamiento, sí, señor. Mariano, primero empecemos por una parte más evocativa. Si mis cálculos no fallan y si la fecha oficial de fundación de la Cámpora fue en 2006, está cumpliendo 15 años. Eh, y aparte de que ya van la mayoría para los 50, ¿en qué maduró la Cámpora? En muchos aspectos. La verdad es que, como vos decís, pasaron muchos años y la experiencia, si se quiere también, los errores y el transcurso del tiempo uno lo van madurando en todos los aspectos. Pero me parece que a esa maduración también se le agrega una renovación, ¿no? Hay un montón de gente joven que viene también con un espíritu muy forjado en ganas de seguir cambiando las cosas. Ujú. Ya que no me puntualizás exactamente en nada y me decís que maduraron en muchas cosas, te pregunto puntualmente yo una que creo que tuvo que ver por lo menos con los orígenes de la Cámpora. ¿Maduraron en cuanto a cierto, a ver, sectarismo? No, nunca hubo sectarismo. Creo que lo que maduró fue la imagen hacia afuera. Creo que fue madurando una idea que muchas personas no entendían o, mejor dicho, tenían tergiversada a partir de estigmatizaciones y descripciones falsas que hacían muchos medios de comunicación, que tal vez nosotros no nos dedicábamos a desmentir, ¿no? Pero había toda una imagen creada respecto de un militante político en general y en particular de la Cámpora muy tergiversada, a tal punto que una anécdota recurrente de muchos compañeros y compañeras es que cuando conocen a alguien le dicen no pareces de la Cámpora, como si ser de la Cámpora fuera algo distinto. A mí me lo han dicho infinidad de veces. Que se creó todo un mito, ¿no? Insisto, una imagen tergiversada, una imagen falsa de militantes políticos, de jóvenes con muchas ganas, Mm. con mucha entrega, con mucha honestidad, con mucha este, eh, vocación de hacer la militancia más noble, que es la militancia política. A ver, yo creo que de algún modo pagaron el precio de haber eh, de haber devuelto la militancia política como un contenido esencial de la democracia. Eso me parece que fue un aporte de la Cámpora, entre otras organizaciones y movimientos sociales post-2001. Me parece que eso fue así, para mí sin ninguna duda. No, Ahora, y fuimos, nada nace maduro. Eh, eh, no, todo, obviamente. todo nace bebé y nace infantil. Bueno, no creo que haya sido infantil la militancia nuestra, en ningún momento. Además porque venimos de experiencias anteriores. Yo siempre repito, ¿no? Que la generación nuestra es una generación intermedia, ¿no? Y Néstor cuando asumió dijo que formaba parte de una generación diezmada, la generación de los 70, diezmada por, él decía, dolorosas ausencias, por el terrorismo de Estado, porque nos mataban, los desaparecían, a miles y miles. Mi generación, la generación de Axel, de Guado, del Cuervo, es la generación de los 90, que también es una generación política muy diezmada, pocos quedamos, pero diezmada por el neoliberalismo, el individualismo, ese descrédito de la política, ese manoseo de la política
que terminó con el que se vayan todos del 2001. Y ahora hay una nueva generación que es la que nos incorporamos nosotros, mitad dejando, yo quiero creer que fuimos lo primero de lo nuevo y no lo último de lo viejo, que se formó a partir de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia y sobre todo con Cristina empujando a la participación y empoderando a los jóvenes. Y así como en los 70 cada familia tenía un desaparecido, en los 90 cada familia tenía un desocupado, ahora en esta etapa cada familia tiene un militante político. Y creo que esa generación que comenzó con Néstor y Cristina y que hoy está militando muy fuerte, y son jóvenes, es una generación que no está diezmada políticamente. Al contrario, está robustecida, una generación muy militante. Vos tenés la misma edad que Sergio Massa, exacto, Sí. 49 los dos. Estuvieron juntos, estuvieron separados un tiempo, se volvieron a juntar. ¿Hay un componente generacional en la generación en la creación de nuevas ideas para la Argentina? Porque yo comparto y coincido, o sea, después vemos los resultados, pero prefiero una democracia con militancia que una democracia vacía, que solo se llame democracia, ¿no? Eh, o sea, prefiero un Estado con política que un Estado que no ve la realidad y solo ve números o tareas administrativas, no sé. Eh, Ahora, ¿hay en construcción algo que tiene más que ver con lo generacional que con lo estrictamente ideológico o es a lo sumo un deseo irrealizable eso? Porque Creo viste que que hubo generaciones en la historia que hicieron su aporte a la construcción de la Argentina. sí, sin duda, o se denominaba generaciones, ¿no? Sí, pero en nuestro caso hay, sin ninguna duda, un componente generacional eh, que está madurando, valga la expresión del principio de esta charla, y que tiene un fuerte componente ideológico, sin ninguna duda, pero que también eh, una decisión política y un componente más pragmático, si se quiere. Porque para construir una Argentina nueva, para poder gobernar un país, para poder llevar adelante transformaciones, hay que perder o hay que dejar de lado cierto idealismo utópico, porque muchas veces las transformaciones requieren de dificultades y obstáculos prácticos muy concretos que uno va conociendo a medida que se involucra en la gestión, que se involucra en las discusiones con otros factores de poder u otros, o incluso factores económicos. Por eso creo que lo generacional, sin ninguna duda, está siempre presente, pero también atravesado por un prisma ideológico. Sí, de todos modos, y esto obviamente desde afuera de las organizaciones y desde afuera de las boletas electorales, yo, por ejemplo, te veo más parecido, entre comillas, a María Eugenia Vidal que a Gildo Infran. No, no sé en qué, pero yo no me veo más parecido a María Eugenia Vidal. Incluso en algunas propuestas, aunque sea retóricas. No, 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 yo jamás diría que hay que cerrar universidades porque ahí no van los pobres. Ahí me parezco más a Gildo que abre universidades. No, no, yo no me veo más parecido a María Eugenia Vidal. Pongo ese ejemplo porque el ejemplo anterior era Sergio Massa, y Sergio Massa no solo tiene buena sintonía, o la tuvo, sino una gran amistad con María Eugenia Vidal y también con Horacio Rodríguez Larreta. O sea, en un tiempo, en el caso de Sergio Massa, casi que no había duda que se parecía más a María Eugenia y a Horacio que a Gildo Infran. Pobre Gildo, ¿no? Porque pasó a ser el extremo de algo pasado de moda, por lo menos en cierta visión mediática, que coincido Tampoco comparto esa visión mediática, ¿eh? Y en bueno, términos sanitarios también me veo mucho más parecido a Gildo que a María Eugenia Vidal, que no quiso abrir los hospitales que estaban terminados porque le parecía muy costoso. Gildo abre hospitales. La verdad que
Y creo que Sergio Massa también se parece más a Gildo, ¿no? Más allá de sus amistades o relaciones que pueda tener en términos personales, políticamente, y sobre todo hoy, Sergio Massa no tiene nada que ver con María Eugenia Vidal. Ujú. Te aclaro por si no la viste, en su momento, cuando era el pico de la polémica con Gildo Infran, yo titulé una columna mía con una pregunta diciendo, ¿y si Gildo Infran tiene razón, qué hacemos? Eh, Porque lo que se le estaba cuestionando era que cerrara la circulación cuando estaba aumentando los contagios, y este virus viene montado en gente y se contagia a partir de la circulación de las personas. Eh, Ahora, déjame que vaya un poquito para atrás ahora, porque yo noto que está el ambiente, es un año electoral y eso tal vez distorsiona algunas cosas, por lo menos algunas posibilidades, algunas factibilidades. Hace un año exacto, eh, Alberto Fernández y Axel Kicillof particularmente estaban literalmente en la misma mesa con Horacio Rodríguez Larreta. Y este año eso no se dio, cuando la situación es tal vez en algunos aspectos mejor, pero en los estrictamente sanitarios en volumen de contagio más grave que el año pasado, porque incluso hay cepas nuevas. eh, y está como demasiado engorrosa la posibilidad de diálogo cuando el problema es el mismo. No cambió el problema, lo único que cambió es que este año hay elecciones y hay que pelearse. Bueno, ese es el problema, cuando algunos empiezan a poner por delante las elecciones o lo que le conviene electoralmente, o lo que cree que le conviene electoralmente. Yo incluso creo que se equivocan hasta en ese sentido, que la salud y las medidas más convenientes desde el punto de vista sanitario. Y esto fue lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta, desde el principio de su campaña electoral a presidente, empezó a diferenciarse del gobierno nacional, a querer ser un poco más liberal, un poco más aperturista en el distrito, con los peores indicadores sanitarios del país, con la mayor cantidad de muertos por cantidad de habitantes, por la mayor cantidad de infectados cada 100.000 habitantes de todo el país. Y contradiciéndose incluso con sus propios dichos, decir que tiene una cobertura mediática que hace que le permite o le facilita tener estas contradicciones. Pero él había dicho que las escuelas eran un lugar de mucho contagio y ahora aparecen como los paladines de la educación. Y después, ahora que ven que se les desbordó todo, que no hay ya la capacidad en los hospitales está desbordada y no les queda otra medida que suspender la presencialidad, cierran las clases totalmente. Ellos decían que cada día cuenta, ¿no? Con ese relato durambarbesco todo el tiempo con cara de María Eugenia Vidal, compungidos por la educación, que abandonaron, que desfinanciaron durante todo este tiempo, pero compungidos por la educación. Y ahora en estos 3 días, no cuentan estos 3 días, que los postergan para diciembre. No podían hacer educación no presencial como se viene haciendo en otros distritos. Y lo peor, si cada día cuenta, imagínate lo que debe contar cada día para la comida. Suspendieron la comida de los comedores estos 3 días. La pasaron para diciembre, la provisión de la comida. Es una cosa, la verdad, dramática lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y las decisiones que toma Horacio Rodríguez Larreta, empujado por Macri, por Patricia Bullrich, por Durán Barba y porque no sé qué focus group que debe estar haciendo. No se habrá visto en la interna de Juntos por el Cambio que parecía haber dentro del oficialismo un plan para acercarse a este sector de la oposición. No, no, yo estoy convencido. Larreta es Macri y fue haciendo todo en sintonía con Macri. Y Macri lo conduce y fue el que le hizo. Ahora estamos discutiendo, esta semana vamos a discutir en el Senado la fecha de las elecciones, ¿no? Que se va a posponer, no por conveniencia, por ventaja, por especulación, sino porque hay una pandemia tremenda, ¿no? Creo que está claro que hay una razón objetiva.
Hasta Carrió lo Y dice, mirá. sí, exactamente. No, no, se nos vino el mundo abajo, no hay otra que postergar. Y Larreta en el 2019 postergó sus elecciones para juntarlas con las de Macri, cambió las reglas de juego en la ciudad para hacer lo que más le convenía a Macri, que era juntar la elección de la ciudad con la nacional, pese a que había una ley que decía que no se podía. Cambió la ley y las puso a la misma fecha. Ujú. O sea que Larreta juega con Macri en este sentido, no creo que haya interna que valga. Mm. Vos sabés que yo me quedé, ¿viste? Antes se decía, este se quedó en el 45, yo me quedé en el 2020, que el 45 tuvo cosas maravillosas, el 2020 no tuvo ninguna. Pero a mí me pareció que estaba cambiando algo cuando esa mesa funcionaba, y Sí, que íbamos para adelante de una manera nueva. Porque veo que en esta sensación de cierta paridad, como que no se puede resolver nada. Lo único que se puede resolver es pelearse, para volver a pelearse mañana. ¿Hay una agenda post pandemia que se va a tratar de que en algún momento, porque el tema es que después tenés por ahí un añito o menos de un añito y ya después viene la presidencial, o sea que apenas salgamos de la parlamentaria estamos en campaña otra vez. No me opongo a la campaña ni a la democracia, daría la vida por esto y mucha gente la dio, eh, pero nos está complicando la existencia cotidiana. sí. Mira, esto es algo que veníamos planteando, venía planteando Cristina desde hace mucho tiempo, ¿no? La idea de ponernos de acuerdo los argentinos y las argentinas sobre ciertas cosas que sacamos de la discusión política, ¿no? La educación pública, por ejemplo, no sé, la deuda externa, determinados temas que excedan lo partidario, que sean políticas de Estado. Y la verdad que yo soy optimista de que en algún momento podamos lograr esos consensos. Y el año pasado creo que teníamos una buena razón, no excusa, una buena razón para empezar a ejercitar eso. Y efectivamente parecía que había algo superior que nos juntaba más allá de las diferencias puntuales, que era la lucha contra el coronavirus. Y así fue y duró muy poco, lamentablemente. Ujú. Y en No, pues esto, para mí es la muestra de que ante cosas concretas, la coordinación es el mejor remedio y encima te da buenos réditos, porque todos tenían unos números de aprobación que volaban, insólitos, digamos, o sea, Alberto un 87%, y los que venían atrás no venían demasiado lejos, y los que estaban gobernando estaban todos, o sea, el peor momento, con la mayor expectativa por parte de la gente, que entendía claramente lo que se estaba planteando y lo hacía. Ahora totalmente, la discusión confunde, no se sabe cómo hay que hacer para hacerlo bien. sí, es que se machacó mucho con la anticuarentena, la antivacuna, esta falsa dicotomía entre la libertad y la salud. La verdad es que no es que andar circulando libremente te va a dar más libertad. En este momento lo que te va a dar más libertad es poder evitar el virus, llegar a vacunarse y poder recuperar esa normalidad que tanto añoramos. Pero hubo mucho machaque y mucha insistencia con esta idea y voces muy amplificadas en medios de comunicación contra las políticas de restricción, que son antipáticas, por supuesto, que, no, que son costosas y exigen un sacrificio personal de cada uno de nosotros. Esta charla seguramente la hubiéramos tenido en forma presencial en otro contexto y la tenemos que hacer así porque entendemos que hay que cuidarse, pero si sobre ese sacrificio que hay que hacer, algunos en lugar de darle valor, de darle importancia, de explicar qué sirve, te meten en la cabeza, no, es solo para quitarte la libertad, te están este, eh,
queriendo hacer una infectadura o lo que fuera, hay gente que lo recibe eso y que reacciona. Y eso genera también esas disputas y esas discusiones que son, la verdad, insólitas. En un contexto de pandemia creo que no sé, nos atacan los extraterrestres. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a juntar todos o tampoco? Me parece que este es un contexto para que seguir las indicaciones de quienes nos gobiernan. Nos gusten más, nos gusten menos, están sin ninguna duda pensando en lo mismo que nosotros. Que es que Ahora, salir vos lo decís antes que posible de esta. vos sos optimista en cuanto a la posibilidad de generar consenso sobre una agenda que nos ponga a trabajar en eso, por lo menos durante un tiempo, sin hablar de demasiadas cosas más, para que eso se ponga en marcha y se motorice. Ahora, ¿ese optimismo incluye que Cristina y Macri sean parte de la solución? Mirá, por O sea, todo. vos me vas a decir que Cristina obviamente sí, está bien. Ahora, yo digo, existen los dos. Es fatal eso. No hay otra posibilidad. Yo lo escucho a Macri estos días hacer declaraciones sin barbijo, sin cumplir las normas de aislamiento cuando uno vuelve al país desde el exterior, habiendo hecho todo lo contrario de lo que había tuiteado hace muy poco, que iba a ser el último en vacunarse, fue y se vacunó primero, y la verdad me cuesta mucho encontrarlo a Macri buscando soluciones. Lo veo en otra película, que es toda la contraria, ¿no? La de generar discordia. Ujú. Entonces, el optimismo está acotado porque hay, a ver, virtualmente otra mitad o buena parte de otra mitad que no estaría muy convencida de eso. No, no. Y a lo largo de la historia siempre hubo una parte que no estuvo muy convencida de una patria para todos, de un país con justicia social y con distribución de la riqueza. Ni en los momentos de mayor consenso político en la Argentina, con Perón ganando las elecciones con el 60% de los votos, se logró. Siempre hubo una parte que no aceptaba estas políticas que son las que, creo yo, queremos la mayoría. Te planteo algo que yo creo, a ver si te provoca alguna reflexión o a ver si esto es así o no es así. Parte de esa agenda post pandemia, como le pongo un nombre, debería ser, a mi juicio, el Gran Buenos Aires o el área metropolitana en su conjunto, porque esta pandemia nos demostró todos los inconvenientes que nos genera esta manera en que nos organizamos territorial y jurisdiccionalmente, incluso demográficamente. O sea, el Gran Buenos Aires, el AMBA eh, no es sano, no es sano, o sea, sanitariamente hablando, no es sano. El área metropolitana no es segura, es insegura. El área metropolitana fue, empezando por el Gran Buenos Aires, efecto de el ascenso social ascendente, o sea, la industrialización, venir a buscar oportunidades, una nueva clase obrera que generó y parió una nueva clase media, pero ahora es casi todo lo contrario, o sea, es vivir encerrado, es la hiperpobreza, la falta de expectativas. ¿Cómo resolver el problema del Gran Buenos Aires teniendo tantos intereses electorales en el Gran Buenos Aires, como tiene muchos partidos, pero sobre todo el peronismo, particularmente la Cámpora y los movimientos sociales? No, no, O sea, no tiene que ver. cómo no ser parte del problema y ser parte de una solución, de una nueva Mira, generación? aún antes de la pandemia, y mucho más claro se vio con la pandemia, venimos planteando, y esto Máximo Kirchner es el principal impulsor, la necesidad de desconcentrar, ¿no? Y federalizar todo, pero sobre todo de generar nuevas ciudades y desconcentrar tanta actividad económica y tanta riqueza alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Y la solución a esto, por supuesto que no hay una y mágica de un día para el otro.
pero hay que empezar a pensarlas y en esa dirección nosotros estamos pensando, en ver la manera de llevar actividad económica fuera de los márgenes de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, y poder extenderlo en otras partes de nuestro país que es tan extenso y tan vasto. Todo lo contrario de lo que algunos sostenían de que había provincias que eran viables y otras que no, y que bueno, las que eran inviables tenían que aguantarse. Y esta desconcentración del Gran Buenos Aires, que yo suscribo, digamos, y deseo, porque muchas veces se tapó esta conversación diciendo, bueno, pero en México pasa lo mismo, y en Brasil con Río y con San Pablo pasa lo mismo, y yo digo, bueno, no, tratemos de no compararnos con los países fabricantes de hiperpobreza, que somos los latinoamericanos, y tratemos de encontrarle una salida, no sé si parecida a otros, pero que resuelva el problema que encima ahora con la pandemia se puso escandalosamente arriba de la mesa, me parece a mí, ¿no? O sea, hay muchos temas que quedaron tan expuestos que no se los puede sacar de la conversación. Y que hay que plantearnos de una buena vez en serio, y son los temas problemas de la gente, los problemas concretos de la vida, de la vida real. Yo digo, ¿cómo sería el ABC de esa re-regionalización, digamos, o de redistribución demográfica? Habría que seguir achicando los municipios del Gran Buenos Aires y abriendo ciudades y oportunidades, porque no es cuestión de ciudades, ciudades que tengan con qué sustentarse. En el Exacto. interior del país. Abrir una ciudad se abre siempre alrededor de algo, ¿no? De una fábrica, de un río, de una universidad, o de todo eso junto. Y creo que hay que empezar a explorar eso, cómo fundar nuevas ciudades, cómo ir generando otros centros de producción, de trabajo, de estudio. También tiene que ver eso, eh, esa propuesta de Néstor Kirchner de crear universidades por todos lados, que tanto espantaba a Macri, también tiene mucho que ver con eso, donde uno pueda crecer en una provincia y desarrollarse en una provincia y formarse en una provincia, no tener que emigrar para tener estudios universitarios, como sucede o sucedía mucho en otras épocas. Entonces también pasa por ahí, ¿no? Por federalizar todo, no solamente la producción, sino también el conocimiento y también los organismos públicos. En esto el presidente Alberto Fernández apenas comenzó su gobierno, empezó con esta idea de los gabinetes federales y de empezar a trasladar discusiones y decisiones al interior del país. Yo sé que la provincia no es tu territorio específico y no te quiero meter en ningún problema, digamos, en base a teorías que no estás trabajando en la práctica. Ahora, yo digo, por ejemplo, está prohibido hablar de reorganizar la matanza. ¿Cuándo? La reorganización, por ejemplo, de Morón, vecino a La Matanza, fue muy positiva. O sea, se hicieron 3 municipios, mucho más ágiles. 2 de ellos lo sigue gobernando el peronismo casi sin problema, otro va y viene, que es Morón, digamos. Pero se vio una agilización de todo lo que es la obra, el servicio, la atención descentralizada a la población, etcétera, etcétera, con resultados, a ver, modestos, como es la Argentina, pero bastante buenos. Y tenemos Mira, un monstruo, una mole como La Matanza, a todas vistas inabordable, y que es la gran metáfora de la Argentina, porque tenés a pocas cuadras de distancia los dos polos de la sociedad, y siempre esa conversación no se puede dar. mira, lo mismo sucede en la ciudad de Buenos Aires y con una ley que está vigente y que no se termina de aplicar ni profundizar, que es la ley de las comunas. También en la ciudad de Buenos Aires tenés realidades completamente distintas, ¿no? En las comunas del norte una riqueza exorbitante y en las del sur una pobreza tremenda, ¿no? Niveles de hacinamiento,
La mortalidad infantil en el sur de la ciudad de Buenos Aires tiene los indicadores de las peores provincias de la Argentina. La esperanza de vida es 10 años menor que en el norte de la ciudad. Y hay una ley de comunas que estamos tratando de que se cumpla también para desconcentrar el poder en la ciudad. De hecho, hay 2 comunas que las ganó el Frente de Todos en la última elección, que tienen la responsabilidad de gestionar y de gobernar en el marco de sus competencias, y la verdad es que está de mano, no tiene presupuesto, no tiene posibilidades, incluso no tiene coparticipación, que es una obligación. A ver, ¿Qué es una obligación? coincido con vos en esa necesidad, y mucho más Habiendo si hay una una ley, ley. digo, Y mucho más habiendo una ley, cumplamos esta ley y después vayamos a discutir leyes en otros lados, o los que discutan los que No, está bien, tengan la responsabilidad, son no en lugares mi caso. distintos, pero lo bueno sería que hubiera, si hay un criterio, primero tratar de que eso funcione, aunque sea para probar si lo que se resolvió bien, porque una ley no deja de ser un consenso teórico entre personas para ver una reorganización. Puede funcionar a medias, puede no funcionar, qué sé yo, pero por lo menos tenés una ley, se pudo conversar el tema. Después los intereses te lo tapan. Yo coincido, y coincido que la ciudad de Buenos Aires necesita sí o sí un acercamiento de la gestión pública a las problemáticas concretas de cada una de las zonas, por, bueno, razones que no hace falta ni explicar. Eh, pero voy a eso, ¿no? Voy a que tal vez también esta cuestión es lo mismo, pero al revés. O sea, donde sos patrón de la vereda, no querés que se te toque nada y que se permanezca el status quo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires está trabajando también en eso, en general, ¿no? Eh, está construyendo edificios en distintos distritos para gobernar desde un lugar más cercano a cada uno de los habitantes de cada uno de los municipios. La verdad que y te lo digo leyendo los diarios, no porque esté en el día a día de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, que la verdad me excede porque estoy en el día a día de lo que pasa en la ciudad, que es muy vasto, por cierto, es muy complejo. Pero son todas discusiones que hay que darlas en el ámbito donde corresponde, que es el Parlamento, y para eso necesitas construir los consensos o las mayorías necesarias para que se puedan avanzar en esas discusiones. En la ciudad ya se avanzó, ya hubo un acuerdo, se votó una ley que es la de 1777 y estamos tratando de que se cumpla, que es mucho más grave, porque ya se alcanzó un acuerdo. Lo otro son ideas de algunos que hay que empezar a discutir, y bueno, y si tienen consenso, avanzarán, y si no, son las reglas de la democracia. Sí, yo creo que hay en esta ley sobre que se está viendo como por el tema de, bueno, a la oposición no le gustan los DNU, ya a esta altura no le gustan más. El año pasado nadie discutía los DNU y se hacía todo por consenso. Ni el año pasado, ni los anteriores. Cuando gobernaba Macri tampoco discutían los Bueno, DNU. tampoco. Pero Que no se yo lo que. usaban para tomar medidas de excepción en medio de una pandemia. Se usaban para derogar leyes. Leyes que no podían derogar en el Congreso y las derogaban por DNU. Como la ley de medios, La ley de como, medios, sí, iba a decir como eso. el Código Procesal, que ahora se está restableciendo, pero suspendió la aplicación del Código Procesal Penal. Todo por DNU. Y en ese momento nadie decía nada. Ahora se rasgan las vestiduras. Ahora, a lo que iba, esto coincido con vos, a lo que iba es a que en el fondo de esa ley, de la ley que están proponiendo para decir, bueno, no discutamos más los DNU, armemos un esquema, un mecanismo de cómo se resuelve casi automáticamente ante cada cosa un semáforo, y ante el número ya está, hacemos rápido, porque acá lo que tenés que actuar es rápido, ¿sí? Ahora, yo creo que ahí atrás está el problema de una conversación que yo creo que si nos escapamos en la pospandemia no vamos a estar discutiendo la verdadera agenda de la Argentina, que insisto, es el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires. O sea, en este 0,40% del territorio, el 40% de la población, y una población que perdió la expectativa de ascenso social, y que tenés una mitad que tiene miedo de caerse y la otra mitad que se cayó.
Y eso Yo es creo, una pelea cotidiana angustiante y tremenda. bueno, pero yo creo que la discusión no es el AMBA, creo que la discusión es cómo poner a la Argentina de pie, como decía Alberto, cómo empezar a recuperar la producción y el trabajo, que la gente tenga trabajo y tenga capacidad de poder ascender socialmente. Y para eso también requiere de una educación pública que le permita competir en igualdad de oportunidades y no esta meritocracia que nos querían imponer de que algunos arrancaban con ventaja y por eso se sentían más meritócratas, cuando en realidad lo que sucedía es que tenían una formación o un punto de partida mucho más favorable que otros. Y lo que escondía, en realidad, y lo perverso de esto, no era solo eso, sino que condenaba al fracaso individual a cada uno cuando en realidad era responsabilidad de unas políticas colectivas que no funcionaban. Ujú, Entonces, lo que creo es que hay que generar trabajo y producción. Hay que resolver el problema de la deuda. Creo que esas son las agendas que nos van a permitir ujú. que la gente del conurbano, la gente de Jujuy, de Tierra del Fuego, de Mendoza, de cualquier otro lugar, tenga expectativas, tenga oportunidades y pueda tener una vida en la que se realice plenamente. Eso es lo que buscamos cuando hacemos política, ¿no? Hacer que todos se realicen y que todos tengan las oportunidades para tener una vida digna, cosa que hoy, la verdad, lamentablemente no está Ujú. sucediendo. Voy a la última por mi parte, y que tiene que ver con surge de una mirada regional, pero también su expresión en la Argentina. O sea, vos mirás Chile, incluso con las elecciones del otro fin de semana, y el crecimiento exponencial de los independientes y el desconocimiento en ascenso de los partidos tradicionales. Mirás Colombia, miras la región en general y ves o sea, una tendencia a lo sumo ordenada, que se vayan todos, o algo así. Yo veía una encuesta hoy a la mañana que escribí sobre eso en perfil, eh, de Tachyon, sobre los jóvenes, un corte sobre las expectativas de los jóvenes. El 87,5% se iría del país, de los encuestados, ¿no? Eh, y me parece, a ver, yo no sé si eso se concreta en que se van, creo que no se Esa concreta en que se encuesta, van, esa encuesta habría que hacerla, eso se concreta en enojo. claro, pero esa encuesta habría que hacerla en otros países y probablemente daría porcentajes similares. Entonces se da una paradoja, ¿no? ¿A dónde se van? Sí, creo que efectivamente hay movimiento en el escenario político de Latinoamérica. No necesariamente que se transforme como vos decías, ¿no? En grandes revoluciones y que se vayan todos. Lo de Colombia hay que mirarlo con atención porque es un poco más violento. Lo de Chile es en el marco de un referéndum y de una constituyente que se va a poner a trabajar ahora. En Bolivia se recuperó eh, el gobierno después de un golpe de Estado. En Ecuador parecía que iba a haber cambios en un sentido y finalmente quedó ahí en el status quo. Es complejo el escenario latinoamericano y cambiante, ¿no? Propio de nuestra idiosincrasia, eh, que somos bastante inestables. Sí, a lo que iba, eh, terminando, pero para ser más claro yo en a dónde iba, yo coincido con vos que el problema de la expectativa negativa sobre el futuro no es un problema básicamente de la Argentina, ni Mm. siquiera es un problema básicamente de la región. Yo creo que es un problema del capitalismo a nivel mundial. Eh, que algún replanteo se va a tener que hacer y no lo está planteando ya la izquierda, lo está planteando Bill Gates, digamos, o sea, se desbordó, se desmadró el asunto. Eh, y a lo que iba era
especialmente a eso, ¿no? O sea, porque, bueno, uno no gobierna, ustedes, ni nadie gobierna el mundo, ni la región, o sea, te toca un pedacito. Empezamos hablando de los 15 años de la Cámpora, que surgió como agrupación, a ver, entre comillas, juvenil o de jóvenes, y vos me aportabas que lo sigue siendo, porque se siguen incorporando jóvenes a la militancia. Ahora, a la actividad política en este continente político, en este terreno político, que es el de esa expectativa negativa que surge de que progresar o conseguir un laburo en la Argentina para un joven es casi milagroso, te diría, en términos masivos. Sí, pero en este contexto, ojo, porque en el 2015, no hace tanto, el país estaba con 5,9% de desempleo y para los jóvenes no era complicado conseguir trabajo y tenían programas de incentivos para estudiar, que todo eso se empezó a recuperar en estos 2 últimos años, pero nos atravesó una pandemia que nos desparramó todos los planes. Y la verdad que tenemos hoy todos los esfuerzos concentrados en que no caigamos más económicamente ni perdamos más vidas. A pesar de eso, hoy estaba mirando unos números, cerraron más empresas los 2 últimos años de Macri que los 2 años de pandemia, o estos 2 años de gobierno. Entonces, no es que es inevitable, que no va a haber esperanza y que va a ser imposible conseguir trabajo para cualquier joven o va a ser una quimera. Estamos en una etapa indiscutiblemente atípica, catastrófica, pero que va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a recuperar con las políticas que sabemos aplicar una Argentina que se recupere, que se vuelva a desarrollar, que vuelva a tener en la ciencia, en la tecnología, en la educación, el foco, que invierta en esos aspectos y que genere trabajo. Esto se puede hacer y lo vamos a hacer post pandemia sin ninguna duda. O sea que vos crees que en la pospandemia lo que se van a liberar son fuerzas positivas, Sin ninguna duda. no Sin ninguna duda. conflictivas. Sin ninguna duda. La sociedad es conflictiva intrínsecamente. Siempre hay conflicto y discusión, pero esos conflictos también motorizan los cambios y las mejoras. Así que encauzando esos conflictos de manera constructiva vamos a no solamente a generar trabajo, sino a generarlo en las mejores condiciones. Mariano Recalde, un gustazo haber charlado con vos, te agradezco mucho. No, gracias, José. Un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.